Hola a todos, hoy es 5 de julio y vamos a empezar con el reporte de la guerra en Ucrania. Vamos directamente hacia un ataque muy importante que realizaron los rusos para el día de hoy. Hay que recordar que durante hace aproximadamente 4 días los rusos han estado atacando Mirgorod. Los rusos atacaron y destruyeron algunos aviones Su del ejército ucraniano. Recordamos las imágenes donde los rusos estaban atacando con municiones de racimo y también con otros tipos de cabezas para los misiles Iskander, donde se ubicaban los aviones, varios aviones destruidos en esta zona, que incluso las fuentes pro-ucranianas reconocieron. Después de eso, básicamente el día después, los rusos atacaron en Poltava, que está justo aquí, destruyeron algunos helicópteros Mi-24 y aproximadamente 2 días después los rusos están atacando un sistema de defensa antiaéreo que es un bien bastante importante para el ejército ucraniano y lo han destruido justamente en la villa con el nombre de Koptiev. Vamos a ver directamente el video. Este video no ha sido geolocalizado porque es bastante reciente, pero en este lugar justamente vemos la identificación de todos los objetivos de parte de los drones de reconocimiento, probablemente algún dron Salah. También encontramos justamente aquí está ubicado el radar. En la parte inferior izquierda de la pantalla está ubicado el radar de este sistema, al lado de los árboles. Los ucranianos tenían todo el equipo del sistema antiaéreo. Cuando se habla de un sistema antiaéreo, hay que entender que se compone de varios vehículos, algunos vehículos como las lanzaderas, algunos vehículos son los radares, algunos vehículos, hay varios tipos de radares, también está el vehículo donde se comanda toda la operación. En este lugar justamente estaría la posición de comando y esta sería una de las lanzaderas del sistema S-300. Los rusos descubren todas las posiciones y después proceden a atacarlo con un misil Iskander, y lo importante de este misil Iskander que va a explotar justo aquí es que la explosión de la cabeza de municiones de racimo se hace justo antes de llegar, es decir, hay bastante tecnología implicada en este tipo de ataques, hay bastante tecnología desarrollada por aquí. Justamente se alcanza a ver los dos tubos, por así decirlo, de la otra lanzadera que está ubicada. Y hay que notar una cosa muy importante en la explosión que vamos a ver en este recuadro azul. El misil va cayendo y el misil no explota cuando impacta en el suelo, sino que el misil explota arriba, sin impactar en el suelo, aproximadamente unos 400-500 metros antes de llegar. El misil explota justamente para que se distribuya de mejor manera todos los perdigones, por así decirlo, todos los fragmentos de las municiones de racimo empiezan a incinerarse las lanzaderas de los misiles y después hay detonaciones secundarias muy fuertes, como vemos justamente en esta parte. Toda el área empieza a cubrirse por el fuego justamente de las detonaciones secundarias de las municiones, por así decirlo, de los misiles que estaban cargados en este sistema de defensa antiaéreo. Es muy importante este video, es muy importante el proceder, es muy importante el objetivo que se alcanzó, porque justamente los ucranianos habían movido hacia esta localidad, habían movido hacia este pueblo la posición de este sistema de defensa antiaéreo para defender el aeropuerto de Mirgorod, el aeródromo de Mirgorod, pero como vemos no tuvieron éxito. Los rusos parece que no pueden ser detenidos con sus misiles Iskander, y ahora con las municiones de racimo que ellos les han puesto en la cabeza del misil, es muy importante esta arma para efectuar un daño en un rango bastante amplio. Y en este caso los rusos tienen bastante éxito. Se reporta incluso, según las fuentes prorrusas, que los ucranianos han empezado a evacuar completamente el aeródromo de Mirgorod. Volvemos al mapa, justamente estamos ubicados en esta zona. Mirgorod está aquí. Mirgorod está ubicado aproximadamente a 13 kilómetros. Era una distancia prudente para establecer el sistema de defensa antiaéreo, pero como vemos, los ucranianos nuevamente fallan en su tarea, no pueden defender esta zona. Y justamente el sistema que se pretendía usar para defender Mirgorod y el aeródromo en contra de los misiles rusos es destruido por los misiles rusos. Una pérdida muy sensible, una experiencia muy importante que han desarrollado los rusos con el uso de toda su tecnología. Esto necesita satélites, esto necesita coordinación, así que veremos que los ucranianos están en una posición bastante difícil, y a menos que los ucranianos puedan hacer exactamente lo mismo, es muy improbable que ellos logren cambiar la balanza en su favor en esta guerra. Nos movemos ahora hacia la línea de contacto. Para el día de hoy
tenemos algunas actualizaciones de que los ucranianos han realizado una gran ofensiva, una ofensiva bastante poderosa hacia Glubokha, con varios vehículos, con una gran cantidad de fuerzas, pero según los reportes de las fuentes prorrusas, según los reportes que incluso han tratado de investigar a lo largo de las redes sociales en Ucrania, hay muchas pérdidas del lado ucraniano. Los ucranianos sufrieron muchas pérdidas en este intento de asaltar Glubokha una vez más y después de eso se retiraron. Estaríamos hablando que la mayor cantidad de pérdidas serían de la brigada número 92, que tal vez habría perdido ya sus capacidades de combate y empezaría a ser reemplazada por alguna otra brigada del ejército ucraniano. Un poco hacia el norte de la posición rusa en Glubokha, los ucranianos estarían atacando con los drones los vehículos del ejército ruso, destruyendo vehículos de transporte e infantería, como vemos justamente en este video. Un BMP-3, también vehículos de transporte de distintos tipos son alcanzados y destruidos por el ejército ucraniano un poco lejos de la línea de combate. Si nos vamos hacia el sur de Lipsy, los rusos estarían destruyendo los sistemas de la artillería. En este caso vemos un sistema de artillería autopropulsado Krab que es descubierto y después destruido por probablemente un golpe preciso de la artillería rusa en este lugar. Nos movemos ahora hacia Vovchansk. Para el día de hoy no hay muchas actualizaciones relevantes en esta zona. Continúan los enfrentamientos. Los rusos continúan afirmando que ellos siguen afianzándose al otro lado del río Donetsk después de cruzar desde Bugruvatka. Ellos seguirían avanzando, pero en estos momentos no se tiene ningún reporte, ninguna actualización, ninguna geolocalización que compruebe esta información. Solo serían los reportes del grupo del ejército ruso norte. Por ahora no se tienen más datos al respecto. Tenemos en la profundidad del terreno a los rusos atacando las posiciones de la artillería autopropulsada ucraniana, más destrucción del armamento ucraniano que es vital para mantener la presión sobre la parte norte de Vovchansk. Los rusos también estarían atacando con artillería, con la munición Krasnopol, las posiciones del ejército ucraniano. Hay que recordar que la munición Krasnopol es una munición de artillería autopropulsada, pero que también es guiada por láser. Es una tecnología bastante interesante. En cuanto a la configuración del terreno, no tenemos cambios. En general, intercambio de ataques de drones tanto de los rusos como de los ucranianos, y nos movemos hacia otras regiones del terreno, un poco más hacia el este. Los rusos estarían destruyendo, como ellos lo denominan, un pick-up, que es probablemente una palabra en inglés, un vehículo de transporte que trata de llevar reabastecimiento hacia las posiciones ucranianas. Ellos descubren este movimiento y después de eso continúan con el seguimiento hacia dónde estarían las posiciones y empiezan a destruir todas las casas y todos los lugares donde se estacionó este vehículo. Un poco más hacia el sur, para el día de hoy no tenemos actualizaciones relevantes sobre Petropavlovka. Los rusos siguen atacando con el sistema TOS-Flamthrower en la cercanía de Sinkovka, pero por ahora sí más actualizaciones relevantes de esta zona. Un poco más hacia el sur estamos hablando de la región de Sivers. Los rusos han intensificado sus ataques justamente debido al éxito del ejército ucraniano en este lugar. Hay que recordar que estamos hablando de la brigada número 12 Azov, que justamente ellos ya sacaron un video bastante propagandístico sobre el éxito que han tenido en este lugar. Un video de una muy buena calidad. Hay que reconocer que los propagandistas de la brigada neonazi Azov están tratando de exaltar cualquier tipo de victoria que ellos tengan en el campo de batalla, por más pequeña que sea. Justamente lo están logrando y básicamente de eso viven ellos. Ellos viven más que todo de hacer imágenes bonitas, hacer imágenes con muy buena calidad de producción cinematográfica, pero en el campo de batalla y en toda la guerra vemos que los ucranianos básicamente están perdiendo. Nos movemos un poco más hacia el sur, más ataques de artillería del ejército ruso en la cercanía de esta zona, tratando de neutralizar las vías de reabastecimiento, las posiciones logísticas, los puntos de concentración del ejército ucraniano, para debilitar el avance y el fortalecimiento de la brigada neonazi Azov en esta zona. Nos movemos un poco más hacia el sur para el día de hoy, después de una pequeña pausa operacional, después de que los rusos capturaran Canal. Tenemos también más confirmaciones, más videos donde los rusos están elevando sus banderas en los edificios de la microrregión Canal. En este video justamente se puede ver a los soldados de la brigada número 98, que es la encargada de la liberación de esta zona. Ellos estarían estableciendo su bandera en lo alto
de uno de los edificios ubicados justamente en la parte más cercana hacia el canal Siversky-Donetsk-Donbas, y después de eso, después de una pequeña pausa, los rusos han renovado sus ataques hacia las posiciones ucranianas, una gran cantidad de bombardeos, una gran cantidad de ataques de artillería sobre las posiciones rusas a lo largo de los bosques, a lo largo de la ciudad. Y muy interesantemente vamos a ver este video. En la cercanía, esto sería la planta, esto sería la zona industrial, que es básicamente el corazón de la defensa de la parte central de Chazov Yar. Los rusos estarían empezando a destruir las posiciones ucranianas en esta zona. En estos momentos es desconocido cuál va a ser la ruta que tomen los rusos. En este canal habíamos proyectado que los rusos aproximadamente tendrían la necesidad o la intención de atacar justamente hacia esta zona, tratando de hacer una operación de pinzas a lo largo de estos bosques, porque justamente inicialmente cuando empezó todo este asalto, los rusos llegaron primero a estos bosques y después terminaron con el asalto en la microrregión Canal. Estamos hablando del bosque Stupki-Galubovsky, estamos hablando del bosque un poco más hacia el suroeste de Kalinovka. Habíamos entendido que los rusos estaban tratando de hacer este tipo de movimiento. Por ahora ellos ya han tomado la parte este de Chazov Yar. Después de una pausa operacional empiezan las preparaciones de artillería y los bombardeos sobre las posiciones ucranianas en este lugar. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo, porque no solamente la situación local, la situación de este sector puede ser vista, puede ser analizada en un panorama tan cerrado, porque en estos momentos Ucrania está teniendo una crisis muy importante, y de esa crisis vamos a hablar un poco después. Las evidencias de esa crisis lo saben los países de la OTAN, los países de la Unión Europea, y a lo largo de todas las líneas del frente hay un colapso general. Estamos hablando de Avdiivka, estamos hablando de Tarets, estamos hablando también en la cercanía de la dirección de Kupiansk. Podríamos decir que se nota que los ucranianos han reubicado de todas estas zonas una gran cantidad de fuerzas de su ejército para defender Kharkov, porque justamente en Kharkov es donde vemos un estancamiento del ejército ruso. No hay más avance ni de un lado ni del otro. Los ucranianos han detenido el progreso del ejército ruso en este lugar, pero en otras líneas del frente los rusos están avanzando muy rápidamente incluso. Así que la situación puede deteriorarse también en Chazov Yar dependiendo de lo que suceda en las otras líneas del frente, dependiendo de las reubicaciones que hagan los ucranianos para defender esta zona, que claramente no está en las mejores condiciones, pues ellos perdieron hace algunos días todo su asentamiento en la parte este de Chazov Yar. Vamos a esperar por más actualizaciones. Estas nuevas informaciones, este comienzo de la preparación de artillería nos indica que los rusos han establecido ya sus sistemas de artillería un poco más cerca de la línea del frente, tal vez no tan cerca como en este lugar, tal vez un poco más lejos, donde estén mejor protegidos, pero de todas formas hay que ir moviendo los sistemas de artillería hacia adelante, y justamente eso es lo que podemos ver en este lugar. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy hay muchísimas actualizaciones interesantes del frente de Tariesk. Los rusos siguen avanzando. En este video provisto por la brigada número 95 ucraniana, podemos ver que los ucranianos estaban atacando con drones todos los movimientos del ejército ruso en este lugar. Los rusos habrían avanzado en varias direcciones. También los ucranianos con un tanque estarían atacando las ubicaciones de los rusos a lo largo de todas estas casas, de toda esta región residencial. Así que los rusos tendrían el control de esta zona, tendrían presencia aquí, y los ucranianos, tratando de hacer contraataques, empiezan lentamente a detener la velocidad del avance ruso. Tal vez en algunos días más, en algunas semanas, vamos a ver más avances relativamente amplios, pero después los ucranianos tarde o temprano van a empezar lentamente a neutralizar la situación, lentamente a estabilizar el avance, estabilizar todo el frente de batalla, y después la guerra y después el combate se convertirá en una cosa más estratégica, de posiciones, de destruir posiciones, de hacer muchas operaciones de inteligencia para reconocer los puestos fortificados más importantes del enemigo. Pero antes de eso, mientras los ucranianos tenían un completo desorden en sus filas, los rusos pudieron avanzar completamente. Claramente los ucranianos han estado reaccionando al respecto, empiezan a desarrollar una mejor defensa en este lugar, y también lo vemos con las actualizaciones que nos llegan de la villa con el nombre de Pisnivchna. En el siguiente video
veremos que los ucranianos están disparando justamente desde una ventana, desde este edificio, hacia las posiciones rusas que estarían ubicadas en este otro edificio, básicamente una distancia de menos de 200 metros, 110 metros aproximadamente en esta zona. En estas imágenes podemos ver cómo un soldado ucraniano sale a la ventana del edificio y empieza a disparar justamente hacia donde hemos señalado en el mapa, atacando las posiciones de los soldados rusos en ese lugar. Los rusos siguen avanzando en esta zona, vamos a ver también más bombardeos, vamos a ver más ataques de artillería en esta zona y la situación por ahora no es muy promisoria para los ucranianos, no se desarrolla en el favor ucraniano y vamos a seguir avanzando. También un poco más hacia la villa de New York, donde los rusos han estado desarrollando un avance bastante rápido. Tenemos los reportes de que la brigada 206 del ejército ucraniano había sido totalmente vencida, si no es el 70%, el 80% de toda la fuerza, de todo el personal de esa brigada había sido completamente destruido por el ejército ruso, y son reportes que incluso los mapeadores pro-ucranianos son los que traen esa información. Estaríamos hablando de Deep State. Deep State reporta que justamente las fuerzas de la brigada número 206 han sufrido bajas considerables y que por eso se rompió esta línea del frente y los rusos pudieron entrar tan rápidamente en este lugar. En este lugar, justamente en esta zona, hay un video muy interesante. Nuevamente los rusos usando las minas antitanque destruyen una posición ucraniana, pero esta vez no fue la situación ideal que habíamos visto en el video pasado. Vamos a ver el video en detalle. Vamos a ver al soldado ruso que está justamente aquí. Él tiene en la mano, esta sería la mina. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Él va a lanzar la mina por esta ventana. Le tiene que quitar la espoleta, por así decirlo, a esta mina. Claramente ha sido adaptada para esta función, pero en este caso el recorrido, por así decirlo, el tiempo en que se va a demorar en explotar la mina no le da el suficiente tiempo para escapar al soldado y vamos a ver lo que sucede. Él le tira la mina por la ventana, es bastante pesada como se puede ver, y justamente cuando está aquí, cuando está en la esquina de la casa, cuando el soldado ruso se encuentra en este lugar, la mina explota. Muy probablemente ha sido fuertemente herido, tal vez no murió, o tal vez sí, algunas esquirlas, alguna piedra gigantesca tal vez le habrá caído, pero al menos la posición ucraniana quedó completamente destruida. Esta práctica es bastante suicida, no tiene en consideración al personal del ejército ruso. No sabemos por qué hacen este tipo de cosas o por qué los soldados rusos permiten hacer este tipo de cosas. Sabemos que hay accidentes en la guerra, pero esto es bastante malo, bastante cruel con la propia tropa aliada, por así decirlo, y vemos que los comandantes usan a las personas, usan a los trabajadores, que son los que componen los ejércitos, obviamente como monedas de cambio, lamentablemente, en estas guerras, y esa es la realidad. Hay que decir las cosas como son, probablemente el objetivo se cumplió. Este video aún no ha sido geolocalizado, llegó bastante tarde antes de empezar a hacer el video, no fue geolocalizado. Tal vez el objetivo se cumplió, pero el soldado ruso tal vez murió, tal vez quedó gravemente herido en el campo de batalla. De todas formas, los rusos siguen destruyendo las posiciones ucranianas, siguen atacando y avanzando relativamente rápido también en esta región. Y recordemos que teníamos reportes sobre que los rusos habrían entrado a Petrovskaya Gora. Por ahora no hay geolocalizaciones, no hay videos, no hay cambios en el mapa, justamente debido a esta carencia de información. Nos movemos un poco más hacia la región de Avdiivka para el día de hoy. Los rusos siguen atacando a los equipos y sobre todo a los vehículos del ejército ucraniano, que según las fuentes prorrusas estarían escapando. Según la información de los analistas que realizan las geolocalizaciones y que realizan justamente toda esta tarea de ubicar esta zona en el mapa, ellos reportan que todos los videos que se tienen para el día de hoy de los drones atacando a los vehículos ucranianos serían movimientos de retirada desde la línea del frente hacia posiciones más seguras. Todas estas escenas que estamos viendo justamente ahora están geolocalizadas. Este es un solo video, una sola compilación de todos los ataques con los drones que se hicieron en toda esta zona, y según la información, repetimos, serían solo desplazamientos de retirada del ejército ucraniano en esta zona.
como lo hemos dicho y como claramente el panorama ya nos lo indica más fácilmente, los rusos seguirían avanzando hasta llegar hacia los reservorios de agua. En este caso también tenemos la destrucción de un BMP del ejército ucraniano que había sido probablemente abandonado. Ahora los ucranianos no van a poder usar este vehículo nunca más. Fue completamente destruido por el escuadrón de drones Sparta. Este escuadrón, hay que recordar, viene desde el 2014. Es un escuadrón bastante famoso donde algunos dirigentes fueron muy queridos por la población del Donbass en su momento. Estamos hablando de Givy, estamos hablando de Motorola, que eran dos de los grandes dirigentes de este escuadrón, muy jóvenes, que fueron asesinados de forma bastante cobarde con atentados en sus oficinas y no en el campo de batalla. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy tenemos algunas actualizaciones en el campo de batalla. Esta zona, después de estar en el área gris, ahora pasa a estar en el control del ejército ucraniano porque los ucranianos estuvieron atacando con drones los movimientos de los vehículos rusos, vehículos que ya habían sido abandonados, lo que quiere decir que los rusos llegaron hasta este lugar, desembarcaron su infantería, tomaron posiciones, abandonaron los vehículos dañados, los vehículos tal vez que llegaron con algún defecto después de todo este ataque, y los ucranianos están haciendo una operación de destruir los vehículos que quedaron abandonados en el campo de batalla, lo que nos indica que los rusos ya tienen posiciones sobre toda esta línea. Muy probablemente también hayan avanzado un poco más en lo que es ahora la zona gris. Vemos que los rusos siguen atacando la villa de Konstantinovka constantemente con drones, con ataques de artillería, con el sistema TOS Flamethrower sobre las posiciones del ejército ucraniano para no darles la oportunidad de levantar la cabeza en ningún momento. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy tenemos lo que sería nuevamente el control ruso, el control de fuego ruso en la cercanía de la vía T-0524, los movimientos de los vehículos ucranianos que están siendo atacados por los drones del ejército ruso, más destrucción de vehículos, que cada vez se acerca más a esta vía, que cada vez vemos más reportes a un lado y al otro lado de la vía, y dentro de unas semanas vamos a empezar a ver reportes sobre toda esta vía del control de fuego ruso impidiendo el tránsito desde Konstantinovka hacia Ugledar. Nos movemos más hacia el oeste, estamos hablando de la región de Staramayorsk, Uraljaina. Para el día de hoy continuamos recibiendo más ataques de las aeronaves del ejército ruso. En este caso se dice que son aviones Su-25 trabajando sobre las posiciones ucranianas, debilitando esta zona. Los ucranianos siguen teniendo la posibilidad de traer sus soldados hacia la línea de combate y los rusos siguen atacando y destruyendo las posiciones del ejército ucraniano en este lugar. Nos movemos un poco más hacia la región de Rabotino. Para el día de hoy no hay actualizaciones relevantes en este lugar, y en Kamianska los rusos seguirían atacando y destruyendo lo que serían las concentraciones del ejército ucraniano en este lugar. Desde hace aproximadamente medio mes, las fuentes prorrusas habrían dicho que los ucranianos estarían concentrándose justamente en esta zona para tratar de lanzar un ataque hacia Energadar de forma terrestre, cruzando toda esta área, pero como vemos tal vez los planes han cambiado, la situación en Ucrania se ha complicado en las últimas semanas y nos movemos un poco más hacia Gerson. No hay actualizaciones relevantes de esta zona. Los rusos siguen atacando con bombas FAB las posiciones ucranianas y justamente esta tarea es la que mantiene completamente estable este frente de batalla. En cuanto a los ataques ucranianos, tenemos reportes para el día de hoy que los ucranianos estarían atacando la ciudad de Rostov-on-Don, donde los rusos tendrían claramente posiciones muy importantes, donde se dice que está todo el mando general del ejército ruso, donde están los generales más importantes, estarían ubicados en Rostov. También en Rostov hay aeródromos, también en Rostov hay posiciones muy importantes del ejército ruso, pero esta geolocalización fue ubicada justamente aquí. El video no es lo suficientemente claro para saber qué es lo que está pasando, pero al menos podría hacer el trabajo de la defensa antiaérea. Hay que esperar más reportes para ver qué fue lo que pasó en este lugar, cuáles fueron los objetivos del ataque y si tuvieron éxito o no. ¿Por qué estamos hablando constantemente de que la situación en Ucrania se ha complicado? Justamente porque para el día de ayer teníamos a Viktor Orbán negociando con Zelensky, hablando sobre paz claramente, y justamente lo que confirma que él estuvo hablando sobre paz es que para el día de hoy Orbán llegó a Rusia, entró a Rusia, el nuevo
presidente de la Unión Europea y empezó a hablar justamente con Putin. Según las declaraciones de Vladimir Putin, el conflicto ucraniano no puede ser resuelto de ninguna forma si Kiev no retira completamente sus tropas de los territorios que Putin ya declaró como Nueva Rusia. Es decir, si volvemos nuevamente al mapa, cuando Putin habló de paz, las condiciones que él dio para establecer la paz en Ucrania era que Ucrania y el ejército ucraniano se retirara de toda esta zona que vemos justamente aquí parpadeando en la zona gris oscura. Toda esta zona sería lo que es la República Popular de Lugansk, que termina en esta frontera. Después tendríamos la República Popular de Donetsk, que tenemos alguna parte capturada por los rusos y otra parte que todavía está en el control ucraniano. Más hacia el sur tenemos Zaporozhye, la región de Zaporozhye, que es toda esta zona donde está Rabotino, y un poco más hacia el sur tenemos la región de Jersón. Los rusos sienten bastante confianza en su ejército, los rusos sienten bastante confianza en sus posiciones y sobre todo también en sus capacidades y sus planes a futuro, que exigen que para la paz, como un punto irreductible, como un punto que no se puede saltar por más que se firme la paz, es que Ucrania tenga que sí o sí salir de estas zonas. Como vemos, no se incluye Odessa, no se incluye Kharkov, como una de las ciudades más rusas, como se ha dicho muchas veces por las fuentes prorrusas. No se incluyen en este tratado de paz. Putin solo habla de la pequeña región que falta de Lugansk, la gran región que falta de Donetsk, todo Zaporozhye y todo Jersón. Pues el día de hoy, en las negociaciones con Víctor Orbán, Putin volvió a confirmar su postura. Es un punto irreductible en las exigencias del ejército ruso, en las exigencias del Estado ruso sobre la paz en Ucrania. Si el presidente de la OTAN viene justamente a hablar con Putin, no es porque ellos tengan una posición fuerte en el campo de batalla, no es porque ellos vean muchas proyecciones de la victoria ucraniana en el campo de batalla, así que la misma OTAN reconoce con este tipo de acción, reconoce que viniendo donde el enemigo a negociar, reconoce su debilidad, reconoce la pérdida que están sufriendo en el terreno y vamos a ver qué resulta de esto. Por su parte, Orbán dijo que la paz en Ucrania tenía que ser firmada sí o sí. Claramente no es la única persona capaz de tomar decisiones. Los intereses de los estados están en juego, los intereses de Francia, los intereses de Alemania, Reino Unido y de Estados Unidos principalmente también están en juego. Así que por ahora hay un punto débil, hay una debilidad que se está notando en Ucrania y la OTAN y todos sus aliados empiezan a discutir cómo van a solucionar esto. Ellos claramente plantean la paz, pero al mismo tiempo también pueden plantear la guerra. Todavía no se ha tomado una decisión puntual y claramente la situación puede cambiar en cualquier momento. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, entrar al grupo de Telegram. Muchas gracias a todas las personas que entraron ayer. Recuerden que tenemos Telegram, está en la descripción del video y hasta luego. Gracias por ver.